Estados Unidos reveló su plan en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. El secretario de Estado Marco Rubio anunció una propuesta de 3 fases. Primero, estabilizar el caos político y social. Luego, recuperar la economía del país con énfasis en el control petrolero. Y finalmente, una transición política. La información con nuestro periodista en Washington, Roberto Macedonio. Roberto, buenas noches. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estabilización, recuperación y transición. Son las 3 fases que ha anunciado en el día de hoy el secretario de Estado Marco Rubio, en las que entrará a partir de ahora en Venezuela. Al término de una reunión con legisladores en el Capitolio, el secretario de Estado ha explicado que la primera de ellas, es decir, la de estabilización, consiste, vamos a verlo en pantalla, en contener el colapso institucional, también en ejecutar una cuarentena petrolera. La fase número 2, que es la de recuperación, consiste en reactivar la economía mediante el regreso de empresas occidentales, tanto de Estados Unidos como de Europa, y también en un proceso de reconciliación en el país a través de la amnistía para los presos políticos que fueron ilegalmente secuestrados. La tercera fase es la de transición, que contempla ya un nuevo marco político y el regreso de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia a Venezuela. Veamos cómo las explicaba el mismo Marco Rubio. Bueno, hay muchos detalles operacionales que no pueden ser discutidos en público, evidentemente por razones obvias. Mientras avanzamos, describiremos nuestro proceso, que es un nuevo proceso de 3 partes en Venezuela. Lo describiré ahora. Paso 1 es la estabilización del país. No queremos que entre en caos. Parte de esa estabilización y la razón por la que nosotros entendemos y creemos que tenemos el mejor apalancamiento es la cuarentena. Como ven, 2 barcos más fueron incautados hoy. Estamos en medio y de hecho estamos ejecutando un acuerdo para sacar el petróleo. Tienen petróleo atascado en Venezuela, no lo pueden remover por el bloqueo, vamos a sacarlo. Entre 50 millones de dólares vamos a venderlo a tasas del mercado, no a las tasas de descuento que estaba con Venezuela. Ese dinero será manejado de tal manera que vamos a controlar cómo se va a distribuir para que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción y no al régimen, y tenemos mucho por hacer en la estabilización. La segunda fase será la recuperación, y eso es asegurar que compañías estadounidenses y del hemisferio occidental y otros mercados también al mismo tiempo comiencen a crear el proceso de reconstrucción en Venezuela, para que las fuerzas de oposición puedan recibir amnistías y ser sacadas de prisiones y comiencen a reconstruir la sociedad civil. También la fase 3 es la transición, entre ellas se intertocan. Describiré esto en los días que vienen, pero vemos que estamos avanzando de una forma muy positiva. El secretario de Estado ha dado más detalles a la prensa. No solo ha hablado de esas fases, sino también de la relación actual entre Washington y el régimen venezolano que ahora encabeza Delcy Rodríguez. Dice el secretario de Estado que Washington tiene un enorme control e influencia sobre el régimen de Caracas. Y, atención, también descarta que pueda haber resultados inmediatos. Pide paciencia. Lo fundamental es que ahora existe un proceso en marcha que nos permite un gran control e influencia sobre lo que hacen y pueden hacer esas autoridades interinas, pero obviamente este será un proceso de transición. Al final le corresponderá al pueblo venezolano transformar su país. No voy a darles un plazo. Queríamos actuar lo antes posible, pero no esperábamos esto. Han pasado 3 o 4 días desde que ocurrió, así que entiendo que todos quieren resultados inmediatos, quieren que suceda de la noche a la mañana. No va a funcionar así, pero ya estamos viendo avances con este nuevo acuerdo anunciado y con otros acuerdos que vendrán. Pero la noticia no ha estado solo en el Capitolio, también en la Casa Blanca, desde donde la portavoz de la administración, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha hablado sobre la operación para detener a Nicolás Maduro y la situación actual con Venezuela. Dice Leavitt que Donald Trump cumplió su promesa de meter entre rejas al dictador venezolano, y también ha explicado que el objetivo sigue siendo reforzar la seguridad en el hemisferio. Yo creo que el hecho es que ese presidente realmente llevó a cabo la promesa largamente sostenida de los Estados Unidos de América, la promesa bipartidista de acabar con el régimen ilegítimo de madurista, y esto debería darle al pueblo venezolano y a los venezolanos estadounidenses que vinieron aquí a los Estados Unidos de que este es un presidente que está serio sobre acabar y erradicar regímenes ilegítimos, y que él también está muy serio sobre la seguridad de los Estados Unidos de América, incluyendo los venezolanos estadounidenses. Y ojo, porque también se ha pronunciado la tercera autoridad del Estado, Mike Johnson. El presidente de la Cámara de Representantes, durante una rueda de prensa, ha confirmado que las compañías de petróleo en Estados Unidos están llevando a cabo todos los preparativos para retomar su actividad en Venezuela.
Las compañías petroleras estadounidenses estarán involucradas en restaurar la infraestructura petrolera y esto tendrá mucho que ver en cómo se resuelve esto. No conocemos los detalles de eso todavía. Ciertamente yo no los conozco, la Cámara no ha sido informada, pero creo que en este momento se está estudiando eso, está sucediendo en este momento. Esto es un acontecimiento significativo que está sucediendo. Y un último dato, algunos legisladores demócratas han pedido a Donald Trump que se preocupe más por la política interna y no tanto por la política exterior de Estados Unidos. Es todo lo que ha ocurrido hoy en esta jornada tan importante en Washington. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Víctor Mijares, es profesor de la Universidad de los Andes, experto en relaciones internacionales. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Jason, Yarena, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Hay un plan ya establecido. Estados Unidos no está improvisando, dice el secretario de Estado Marco Rubio. Habla primero de esta etapa de estabilización, luego una etapa de recuperación y finalmente una etapa de transición. El hecho de que el presidente Donald Trump esté reconociendo a Delcy Rodríguez, la nueva jefa del régimen, como una presidenta interina, ¿podría ser la mejor opción para garantizar esa estabilidad hacia un camino democrático o es peligroso por tratarse del mismo régimen, de la segunda del señor Nicolás Maduro? Yo creo que es el menor de los males. Por supuesto que es un mal, pero es el menor de los males. Se está tratando de llevar a esa primera fase, la fase de estabilización, llevarla adelante con los remanentes del régimen. Solamente a través de esos remanentes del régimen se podría efectivamente llegar a una situación en la cual se estabilice el país y se pueda así pensar entonces en alguna forma de transformación. Pero es un país que, recordemos, no tiene instituciones. Aquí no es tan fácil remover un gobierno e imponer a otro, porque no hay instituciones reales, no hay una estructura jurídica, no hay Estado de Derecho, ni siquiera hay una constitución vigente en la práctica. Esto, digamos, es bastante plástico y depende mucho más de la fuerza interna que del poder de las leyes. Entonces, en ese sentido, creo que no es lo deseable, pero por supuesto la política no se construye con lo deseable, sino con lo posible. Y lo posible en este momento es tener un régimen pues liderado por Delcy Rodríguez, al menos temporalmente. En términos de tiempo, ¿cuánto cree que podría llegar a darse cada una de estas fases que anteriormente describimos? No, lamentablemente es imposible saber cuánto podría durar todo esto, porque para empezar, la primera fase, la de estabilización, podría ser desde luego la más crítica de todas. Y esto, digamos, el tiempo puede variar muchísimo. Puede variar, entre otras cosas, porque Delcy Rodríguez no es la única que está pues a cargo en Venezuela, sino que además comparte poder en la práctica con otras facciones. Tenemos a Vladimir Padrino, que todavía sigue siendo el ministro de la Defensa. No sabemos exactamente cuánto poder tenga, pero claramente es la cabeza de los militares y siempre tendrán algo que decir los militares, sobre todo en una situación tan crítica como esta. Y del otro lado tenemos pues el elemento más peligroso de todos, que es Diosdado Cabello. Y Diosdado, desde luego, va a querer pues zafarse de cualquier tipo de incriminación, de cualquier tipo de juzgamiento, sobre todo tomando en cuenta que él particularmente, aunque también hay una recompensa por Padrino, pero él particularmente está también en el mismo caso en el que están en este momento incursos Nicolás Maduro y Cilia Flores. Entonces la situación es muy difícil y yo creo que allí hay un elemento muy peligroso, insisto, que es los intereses de Diosdado Cabello y lo que podría ser, sabiendo que controla no fuerzas necesariamente oficiales, pero sobre todo fuerzas parapoliciales y paramilitares que tienen una capacidad y un poder de fuego importante. Ahora, ¿qué alternativas tienen? Por ejemplo, si da un golpe a Delcy Rodríguez, pues creo que son muy pocas y se enfrentarían entonces a una amenaza real que ya se concretó, que es la presencia de los Estados Unidos y la voluntad que tiene de llevar adelante esas acciones. Solamente con eso que le he mencionado, en materia de estabilización, pues a mí se me hace absolutamente imposible predecir una línea de tiempo digamos, de plazos sobre cómo podría cumplirse todo esto. Lo que sabemos es que a Donald Trump le quedan todavía 3 años en el poder. No sabemos si lo va a seguir acompañando Marco Rubio. Hasta los momentos Rubio es un gran ganador político en Washington y probablemente siga acompañándolo un tiempo más, pero insisto, no tenemos elementos suficientes como para poder predecir esa línea de tiempo.
Señor Mijares, la idea de una reconciliación en Venezuela, ¿usted la ve posible? Lo digo porque primero habría una amnistía para los opositores que fueron injustamente acusados, como la misma María Corina Machado o Edmundo González, que los califican de prófugos de la justicia, pero seguramente también habrá amnistía para los violadores de derechos humanos del régimen y muchos de los cuales están señalados de crímenes de lesa humanidad. Sí, yo creo que hay, en primer lugar, vamos a pensar primero en una reconciliación más desde el punto de vista social. Es decir, el tejido social venezolano, luego de tantos años de crisis, a pesar de todo esto, por el contrario, se ha venido, digamos, contrario a lo que podríamos pensar que habría como más grietas o más tensiones. Obviamente siempre habrá un chavismo religioso que tratará de sostenerse en sus principios y otra parte que desde luego estaría perdiendo muchos negocios y muchas oportunidades con un cambio de régimen, pero creo que la mayoría de los venezolanos, como ya quedó evidenciado con las actas que lograron rescatarse del 28 de julio del 2024, más la opinión, digamos, que parece bastante mayoritaria por parte de la diáspora venezolana, coincide en que lo ideal sería un cambio de gobierno, un cambio de régimen y unas condiciones en las cuales los venezolanos puedan nuevamente reunirse en un proyecto nacional. Y en ese sentido, creo que María Corina Machado sigue siendo la principal opción hasta el momento de ese proyecto nacional. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista social hay, digamos, condiciones suficientes como para pensar en una reconciliación. Ya la reconciliación con jerarcas del régimen va a ser un poco más difícil, pero creo que efectivamente, como en todo proceso de transición y como en todo proceso, digamos, incluso de posconflicto, porque esto podría ser asimilado casi a una situación de posconflicto, habría que, desde luego, que tragarse algunos sapos, que aceptar algunas condiciones, que, digamos, perdonar a algunos individuos, y el enfoque que está primando en este momento es el de una muy importante pragmatismo. Entonces creo que va a haber, sí, algunas condiciones que tendrán que ser aceptadas por distintas partes para poder hacer viable políticamente el país en un mediano o largo plazo. Pues no va a ser fácil ni tampoco rápido este proceso. A Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes, experto en relaciones internacionales, gracias por darnos su opinión y su análisis sobre estos pasos para la democratización en Venezuela. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Igualmente, feliz noche para ustedes. Feliz noche, gracias.